Muy buenos días, soy Felipe Díaz, pertenezco a la Asociación de Empresarios de Alcobendas, a AICA. Y bueno, vamos a comenzar esta jornada agradeciendo a todos vosotros que os hayáis conectado y vamos a tratar un tema que ya hemos venido tratando en la Comisión de Igualdad que tenemos en la asociación y que por supuesto estáis invitados a participar. Y que tiene que ver con el cumplimiento, en este caso, de una norma que afecta a empresas de determinado tamaño, pero que nosotros entendemos que debe extenderse incluso a empresas más pequeñitas. Estamos hablando de los planes de igualdad, que como sabéis, para empresas de más de 100 trabajadores es ya de facto obligatorio, tendría que estar hecho un proceso de elaboración, y que para empresas de entre 50 y 100 trabajadores, pues como ahora nos explicará Celia, bueno, pues todavía hay margen para realizarlo. Pero nosotros creemos, como decíamos, que es una herramienta muy interesante para empresas de cualquier tamaño, ¿no? Para empresas bueno, pues que quieran optar a concursos públicos y contar con una puntuación extra, que en general se está ya considerando el plan de igualdad para mejorar la puntuación dentro de los concursos públicos, para aprovechar el talento dentro de las propias empresas. Consideramos que aquellas empresas que desarrollan la igualdad suelen aumentar también la productividad, con lo cual desde ese punto de vista nosotros como asociación de empresarios también lo vemos muy interesante. Y también hay que señalar esto, bueno, pues nos sirve para detectar, en el caso de que las hubiera, cualquier situación que merezca la pena, pues, ser mejorada o resuelta, ¿no? A través del diagnóstico. Yo no me voy a enredar mucho más. Tenemos una extraordinaria ponente, que es Celia Bañón, que es experta precisamente en planes de igualdad, y que en su ponencia pues, va a contar el proceso de elaboración de este plan, en qué consiste. Sabéis que nosotros como asociación también es un servicio que prestamos. Y luego haré yo una breve intervención respecto a ayudas que hay en concreto en la Comunidad de Madrid. Sí es cierto que no está íntimamente relacionado con los planes de igualdad, pero sí con la promoción de la conciliación, y que bueno, de alguna manera puede servir también en estos momentos para financiar la implantación de determinadas medidas. Sin más preámbulos, Celia Bañón Ferrero, que es la responsable dentro de la asociación del desarrollo de estos planes de igualdad, y que, como os decía, va a explicar un poco cuál es este procedimiento, cómo se hacen, en qué consisten, cuáles son las ventajas. Y si os digo que hemos desconectado los micrófonos, para cualquier duda que tengáis, sí os recomiendo que la hagáis a través del chat, y nosotros al final de la intervención bueno, pues las iremos contestando. Nada más, muchas gracias y cedo la palabra a Celia. Está en tus manos. Hola, buenos días. Bueno, voy a contaros un poquito, lo más breve posible, porque la verdad que el tema tiene mucha miga y mucho trasfondo y da para estar hablando muchas horas, pero voy a haceros un breve resumen de lo que son los planes de igualdad. Para eso voy a proyectar un documento, ¿vale? Si me dais un momentito. ¿Me oís bien? ¿Me escucha todo el mundo bien? Vale. Perfecto, Celia. Aquí, vale. ¿Todo el mundo ve bien el documento? Sí. ¿Estáis viendo el documento bien, no? Ahora vale, no. Bueno. Antes sí lo veíamos, ahora no. De acuerdo. Muy bien, era para ver vuestras caras. Un segundito que me estoy haciendo. Ah, no, aquí, vale. Vamos a ver. Perdonadme, que me estoy haciendo un lío aquí. Los planes de igualdad en las empresas. El plan de igualdad, que es, bueno, es un instrumento. El plan de igualdad se tiene que entender como herramienta para permitir integrar la igualdad en las relaciones laborales.
Y en todos los ámbitos de organización de la empresa para avanzar hacia la igualdad efectiva. La primera vez que se habla de planes de igualdad es con la Ley Orgánica de 2007 de igualdad efectiva de mujeres y hombres, y luego ha habido una serie de normas que ha ido de alguna manera incorporando nuevos contenidos a los planes de igualdad y nuevas exigencias también. Las dos últimas, que son las de octubre de 2020, son las más importantes para nosotros y nosotras en ese sentido, porque son las que van a determinar el plan de igualdad que vamos a tener que hacer ahora, ¿vale? Que tiene pues algunos requisitos, pero que hay herramientas de todo tipo que ha sacado el Instituto de las Mujeres para que lo podamos hacer sin ningún tipo de problema. Cuando decimos que el plan de igualdad es un instrumento para conseguir la igualdad efectiva, ¿a qué nos referimos con la igualdad efectiva? Pues nos referimos a que hay una igualdad real y una igualdad formal, que es para lo que justifica la existencia de los planes de igualdad. La igualdad real, la igualdad formal, significa que en el siglo XXI las sociedades occidentales hemos alcanzado en su totalidad la igualdad formal en lo que se refiere a la normativa, a la legislación. No hay ni una sola ley que tenga aspectos ya en nuestro país que tenga aspectos de desigualdad o que refleje desigualdad en sus contenidos. Sin embargo, todavía no hemos alcanzado la igualdad real. Ejemplos de ellos son, pues, que todavía las mujeres tienen una menor incorporación al mercado laboral, sobre todo en determinados sectores. La discriminación salarial, que es un hecho que está atestiguado por estadísticas y por el propio Ministerio de Trabajo, que las mujeres cobran menos que los hombres a puestos de igual responsabilidad. La conciliación de la vida laboral con la vida personal y familiar está siendo más difícil para las mujeres que para los hombres todavía en estos momentos. La doble jornada, como consecuencia de lo anterior, es que muchas mujeres que cuando terminan de trabajar van a su casa y siguen trabajando, atendiendo la casa, los menores y los mayores. La menor presencia de las mujeres en los puestos de responsabilidad, que es lo que se llama la segregación vertical, y la violencia de género, que es la más terrible de las desigualdades, la expresión más terrible de la desigualdad real que existe todavía. Entonces, a nivel empresa, el plan de igualdad es un instrumento para conseguir que haya una igualdad real, porque la igualdad formal, ya todos me diréis, pues si es que en mi empresa cobran, a igual categoría cobran igual los chicos que las chicas o los hombres que las mujeres. Bueno, sí, pero vamos a ver si eso luego se refleja en la realidad en una igualdad real. ¿Qué empresas están obligadas a realizar un plan de igualdad? Aquellas que tengan 50 o más personas trabajadoras en su plantilla. A partir de los decretos estos que salieron en octubre, anteriormente se exigía un mínimo de 100 trabajadoras y trabajadores en una plantilla y ahora mismo se exige 50. 50 teniendo en cuenta los temporales, los fijos discontinuos y a partir de que la empresa llega al número 50, al día siguiente ya tiene la obligación, ya incurre ya tiene la obligación de poner en marcha un plan de igualdad. Aquellas obligadas por el convenio colectivo que fuera de su aplicación, tenga el número de trabajadoras y trabajadoras que tenga, y aquellas en las que la autoridad laboral lo hubiera acordado a través de un proceso sancionador. Es decir, una empresa que ha tenido una inspección de trabajo y la inspección ha detectado una desigualdad en algún aspecto, la inspección puede, sustituyendo la sanción, exigir a la empresa que ponga en marcha un plan de igualdad. Para el resto de las empresas que tengan menos de 50 personas en plantilla y que no se den las otras dos circunstancias, la elaboración e implantación de su plan de igualdad va a ser de carácter voluntario.
siempre con previa consulta y negociación con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras, porque es verdad que el plan de igualdad, sobre todo a partir de estos últimos decretos, bueno, desde el principio fue concebido así, pero a partir de estos últimos decretos aún más, es un proceso en el que la empresa y la representación de la plantilla van de la mano en todo momento, desde el principio hasta el final. ¿Cómo se hace un plan de igualdad? Bueno, pues el plan de igualdad tiene una serie de fases que os voy a explicar, que la primera es la puesta en marcha del proceso. ¿Cómo se pone en marcha? Pues la empresa o bien incluso lo puede hacer la representación de la plantilla, comunican la apertura de la negociación a través de un documento que está establecido y se constituye la comisión negociadora. Esa comisión negociadora, ahora os lo contaré, tiene que ser paritaria, en el que haya el mismo número de personas representantes por parte de la empresa que por parte de la plantilla. Y paritaria también, a ser posible, en el número de mujeres y de hombres que participen en ella. Luego, una vez puesto en marcha este proceso, se realiza el diagnóstico. El diagnóstico es muy importante porque detectar cuáles son las desigualdades que hay dentro de la empresa es lo que nos va a hacer luego diseñar cuáles son las medidas para resolver esas dificultades. Yo aquí, entre vosotros y vosotras y yo, os digo que cualquier plan, sea de igualdad o del tipo que sea, siempre contiene también medidas que ya se están empleando. Yo estoy segura de que vosotros en vuestras empresas tenéis ya medidas para favorecer la igualdad de oportunidades dentro independientemente de que tengáis un plan o no, ya tenéis algunas de esas medidas en marcha. Esas se incorporan en el plan. Pero es muy importante hacer un diagnóstico porque el diagnóstico nos va a decir por dónde tenemos que ir. ¿Y cómo se hace ese diagnóstico? Bueno, pues hay una serie de herramientas. La primera es una auditoría salarial que se puede hacer de manera interna o de manera externa, como se prefiera, y también depende del tamaño de la empresa y de los recursos y de los medios que tengáis, pero hay unas tablas en Excel que sirven para hacer ese diagnóstico. Ahora os lo contaré. Y una vez que se hace el diagnóstico, se hace un informe de ese diagnóstico y se aprueba por parte de las dos, de la comisión negociadora. Y la tercera fase, que sería el diseño, aprobación y registro del plan de igualdad. Una vez que tú ya has diseñado el plan, has definido los objetivos, las medidas que vas a implementar para conseguir esos objetivos y los indicadores que vas a verificar para comprobar la buena marcha del plan, que se están consiguiendo los objetivos que estaban previstos, pues se hace un calendario también de aplicación de cuándo se van a implementar esas medidas, se aprueba por parte de la comisión negociadora y se registra el plan. Chimpún, pues chimpún no, o sea, ahí no acaba el tema. Luego vendría la segunda parte, que sería la del seguimiento y de la evaluación del plan, que también se hace por parte de la comisión negociadora y de una comisión de seguimiento y evaluación del plan. Pero, bueno, esto que parece muy aparatoso, dependiendo, a lo mejor son las mismas personas las que hacen el seguimiento que las que han hecho el plan. En empresas muy grandes a lo mejor se hace una comisión de seguimiento, otras de evaluación. Bueno, en esto la verdad es que hay bastante flexibilidad, ¿vale? Entonces, bueno, os explico ahora con un poquito más de detenimiento cada una de las fases. La fase 1, que como os decía es la puesta en marcha del proceso, se inicia con una comunicación y apertura de la negociación por parte de la empresa o por parte de la representación de las personas trabajadoras. La representación de las personas trabajadoras dependerá mucho del tamaño de la empresa. Habrá empresas que tengan secciones sindicales, que tengan que vengan incluso representantes de UGT y de comisiones que no están en la empresa, que vengan del sindicato a formar parte de la comisión. Si son empresas pequeñitas que a lo mejor no tienen representación sindical, pues se elige
una representación por parte de los trabajadores y trabajadoras de quién quieren ser sus representantes para esta negociación y se pone en marcha la comisión negociadora sin ningún tipo de problema. Luego, una vez que tengamos ya la comisión, pues se inicia el proceso de negociación del diagnóstico y del plan de igualdad. En este proceso de negociación es muy importante, evidentemente, la transparencia. Todas esas herramientas que se implementan para realizar el diagnóstico, pues son tablas salariales por activa y por pasiva, es decir, porque de lo que aparte de otras cuestiones que no son tan cuantitativas, sino más cualitativas también. En ese aspecto cualitativo se recomienda, aunque no es obligatorio, hacer un cuestionario a la plantilla, en la que, un cuestionario anónimo, por supuesto, en el que las personas, con una serie de ítems, en el que las personas valoren en qué nivel de igualdad está su empresa y cuáles son, de alguna manera, los obstáculos que ellas y ellos consideran que están impidiendo en algún aspecto la igualdad o no, porque también puede ser que digan, no, es que en mi empresa hay una igualdad total, no tenemos ningún tipo de problema. En este sentido, también hay que tener en cuenta que hay empresas en las que hay a lo mejor un equilibrio entre mujeres y hombres en la plantilla, y hay otras en las que hay una infrarrepresentación de un sexo o del otro. Por ejemplo, pues yo qué sé, una empresa industrial, Michelin, el otro día estuve viendo su plan de igualdad, me parece que tenía un 80 y pico % de representación masculina en la empresa. Una empresa, por ejemplo, de teleasistencia que se dedica a temas de mayores y de ayuda a domicilio, como es Asispa, tiene un 95% de mujeres en su plantilla. En ese diagnóstico está claro, ¿no? Una de las cosas que esas empresas tienen que implementar en su plan de igualdad es intentar que se incorporen personas del sexo menos representado para que haya un equilibrio mayor en ese aspecto. Cuento uno de las cosas que pueden salir en el diagnóstico, pero pueden salir un montón de ellas, ¿no? Entonces, bueno, lo más importante es que el diagnóstico se haga negociado, es obligación, además, normativa de la empresa, de que el diagnóstico sea negociado, que haya buena fe y ánimo de colaboración por ambas partes. Eso lo dice la normativa, o sea, otra cosa es que a ver cómo te obligan a ti que haya buena fe, pero vamos, que yo estoy convencida que en la mayor parte de estos procesos de negociación hay esa gana de colaborar y de sacar las cosas para adelante, ¿no? La fase 2, que es la realización del diagnóstico, es importante identificar en qué medida la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres está en el sistema de gestión empresarial. Para ello, primero, es muy importante hacer visible la situación de partida de la plantilla de hombres y mujeres y detectar una posible segregación horizontal y vertical. Analizar los efectos que para mujeres y hombres tiene el conjunto de las actividades de los procesos. En el plan de igualdad hay que entrar en lo que son los procesos de producción y los procesos técnicos en la organización del trabajo de la empresa. Y para eso, pues son las personas que trabajan ahí y por supuesto, la empresa, los que tienen que determinar lo que son los que conocen, quienes conocen cómo funciona por dentro su entidad, ¿no? Detectar si existen discriminaciones y desigualdades en las prácticas de gestión de recursos humanos cuando se dirigen a mujeres o a hombres, cómo se ponen los anuncios de captación de personal, cómo se hacen las entrevistas de selección, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y luego, el diagnóstico, que al final hay que hacer un informe negociado, como os decía, tiene que formular una serie de recomendaciones y propuestas de acción para corregir las desigualdades que se hayan detectado en ese diagnóstico y determinar los ámbitos de prioridad. Es decir, no solamente detectar cuáles son las desigualdades, sino decir cuáles son más importantes.
Hay que empezar primero, por ejemplo, yo qué sé, hay que empezar en esta empresa. Lo que hemos visto es que el problema más importante que tenemos aquí es el de conciliación. Bueno, pues ¿qué medidas vamos a poner en marcha para facilitar la conciliación de la vida laboral de las personas que trabajan en esta empresa? Esa sería el área prioritaria. Luego habrá otras áreas, ¿vale? En la fase 3 se haría el diseño, aprobación y registro del plan de igualdad. El diseño, como os decía, parte del diagnóstico. Se determinan esas áreas de actuación en función de la información obtenida en el diagnóstico y las propuestas que se incluyen también en ese diagnóstico. Y entonces se identifican las áreas sobre las que se va a actuar. En cada una de esas áreas se definen unas medidas. Y las medidas van a ser las que la unidad que de alguna manera nos va a permitir luego poder hacer un seguimiento y una evaluación del plan. Porque tú dices, por ejemplo, una medida, favorecer la incorporación de mujeres a los puestos de, yo qué sé, de operario de fábrica, por ejemplo, operaria, ¿vale? Vale, muy bien, eso es muy bonito en abstracto, pero ¿cómo lo vas a hacer? Entonces, las medidas son las que te dicen incorporar, yo qué sé, poner, dirigirnos a las escuelas de formación profesional para captar mujeres que no sé qué, no sé cuánto. ¿Cuántas mujeres? ¿En qué periodo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a supervisar? ¿Sabes? Hay que aterrizar al máximo todas las medidas, porque eso va a ser lo que luego nos permita hacer un seguimiento de que eso se está llevando a cabo y una evaluación que va a ser lo que nos va a determinar si está sirviendo o no está sirviendo para conseguir la igualdad, que es el objetivo final. En ese diseño del plan de igualdad es muy importante también establecer el ámbito de aplicación y el periodo de vigencia. El ámbito de aplicación es en la empresa sola, la empresa pertenece a un grupo, a lo mejor es el grupo de empresas, no sé, o a lo mejor la empresa tiene varias delegaciones, en la empresa sola hay subdelegaciones, o cada delegación tiene... El ámbito de aplicación hay que determinarlo claramente y el periodo de vigencia que ha de ser como máximo de 4 años. Yo no haría un mínimo o sea, un plan que durase menos de 2 años. Lo suyo es ir a 4, a 3 o 4 por lo menos. Más de 4 no lo permite la normativa. En el propio diseño del plan de igualdad ya hay que incorporar cuáles son los sistemas de seguimiento y de evaluación que se van a hacer del plan. Luego viene la redacción del plan. El plan tiene que ser aprobado por la propia comisión negociadora. En la comisión negociadora, aparte de, como se me olvidó deciroslo antes, aparte de la empresa y de la representación laboral, puede haber también una o varias personas con voz pero sin voto que sean asesores o asesoras de ambas partes o incluso de cada una de ellas. Y luego pues ya se inscribe en el registro de convenios y acuerdos colectivos. Una vez que está registrado el plan, es cuando el plan ya se pone en funcionamiento. Y para ponerse en funcionamiento estaría la fase 4, que es la de implantación y seguimiento del plan, que es la que sirve para verificar la consecución de los objetivos en el plan de igualdad a través de esas medidas que os he contado. Entonces, como esas medidas están calendarizadas, hemos dicho que están muy aterrizadas y están determinados en cada una de ellas cuándo se van a poner en marcha, a qué número de trabajadoras y trabajadores nos estamos dirigiendo, todo ese tipo de cosas, pues normalmente se hace una comisión de seguimiento que es la que se ocupa de ir verificando que el plan, las medidas del plan se van implementando según el calendario previsto. Si es una empresa pequeña y no se quiere hacer una comisión de seguimiento, la propia comisión negociadora puede servir de comisión de seguimiento, pero eso ya es cada uno, cada empresa
y cada comisión negociadora lo puede determinar libremente. Como os decía, la fase de seguimiento sirve para obtener, un momentito, que no sé por qué está saliendo hasta aquí, la fase de seguimiento sirve para obtener la información sobre el proceso de ejecución de las medidas, el nivel de ejecución, si los recursos empleados han sido los adecuados, el cumplimiento del cronograma, este tipo de cosas, y verificar cada uno del grado de alcance de la implementación de estas medidas. Y luego también, evidentemente, pues detectar cuáles son los obstáculos o dificultades en la implantación para, si es posible, sobre la marcha, adoptar las medidas correctoras. Es decir, que si estamos viendo que algo no está funcionando, no nos tenemos que esperar a que pasen 4 años y en el siguiente plan abordarlo, sino que desde la propia comisión de seguimiento se pueden adoptar medidas correctoras para que se pueda, que si una medida no nos está funcionando bien, poder cambiarla, ¿no? Y luego la evaluación. La evaluación, que se diferencia el seguimiento que acabamos de explicar de la evaluación. Pues la evaluación de alguna manera es para conocer el grado del cumplimiento y su desarrollo. Ver si se han conseguido los objetivos propuestos. Es como más general todo. Y se hace a través de los indicadores. Como os he dicho antes, cuando hacemos el plan, ya dentro del plan va el sistema de seguimiento y de evaluación. Y el sistema de evaluación, el plan de evaluación tiene que tener un sistema de indicadores para que podamos luego poder evaluar el grado de alcance, incluso de impacto, valorando la adecuación de los recursos, las metodologías, las herramientas, las estrategias, identificar áreas de mejora o nuevas necesidades que a lo mejor cuando hicimos el diagnóstico se nos pasaron por alto, o nuevas necesidades que han surgido. Mirar ahora, por ejemplo, con el tema del COVID han surgido nuevas necesidades en la empresa en relación a la igualdad, en concreto muchas, por el tema de la conciliación, por el teletrabajo, por un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues pueden pasar cosas a lo largo de la implementación del plan que requieran modificar las medidas adoptadas o el diseño de nuevas actuaciones. ¿Cuándo termina la evaluación del plan? Termina. La evaluación tiene que ser continua y en paralelo a toda su implementación, y termina cuando termina el periodo de vigencia del plan, que es a los 4 años. Se hace un informe de evaluación que ya contiene elementos de diagnóstico para poder hacer un segundo plan de igualdad para los siguientes 4 años o para el periodo que se determine. Entonces, bueno, como veis, el proceso de implementación del plan de igualdad es continuo, es transversal. No es que hacemos un plan, lo presentamos y ya está hecho, ¿no? Hacemos un plan, lo presentamos y hay que hacer un seguimiento, hay que hacer correcciones sobre la marcha, hay que ver un poco cómo nos planteamos el siguiente plan y hay que ir avanzando. Es una herramienta que está viva, es decir, que tienes que estar pues con reuniones, con a lo mejor, no sé, un par de veces al año, tampoco es que tengamos que estar, no quiero asustaros que lleve tanto trabajo no lleva tanto trabajo, pero sí que es verdad que es algo que es vivo y que tiene que tener un seguimiento por nuestra parte. Así que nada, que muchas gracias por vuestra atención y que cuando luego vemos el chat y el turno de palabra y todo eso, cuando diga Felipe. ¿Vale? Celia, pues muchísimas gracias. Bueno, yo no sé si tenéis alguna pregunta que queráis hacer ahora a Celia. Si no, paso yo a comentar brevemente el tema de las ayudas de conciliación, que efectivamente afectan exclusivamente a las pymes. Y luego hacemos las preguntas, como queráis. Yo creo, Celia, que tienes todavía compartida la pantalla. Ay, perdona. Y me veo doble. Tienes razón, sí, perdona. No pasa nada, ¿eh? Discúlpame. A ver.
Bueno, mientras, un poco como complemento a lo que decía Celia y por incidir en algunos aspectos que me parecen importantes, yo creo que una de las claves del plan de igualdad es fundamentalmente lo que decía también en su intervención, y es establecer y tener claras las líneas de actuación, aterrizarlas bien y tenerlas reflejadas en el documento. Bueno, nos comentaba, por ejemplo, para que os hagáis una idea, un asociado que tiene un concesionario muy grande en Alcobendas y que tiene también taller, el problema que tenía él para, dentro de su plantilla, tener mecánicas. Es decir, porque casi todos en su taller, casi todos sus empleados son hombres, creo que tenía una sola mujer como mecánica, pero decía, es que claro, no hay realmente ahora mismo una gran cantidad de mujeres que se formen en esta materia. Prácticamente todos sí habían conseguido esta igualdad en toda la parte de administración, pero en la parte de taller no la tenía. Pero bueno, al menos en el plan sí que puede definir unas medidas, un poco como decía Celia, en la línea pues, de entrar en contacto con centros de formación, en seguir bueno, pues algún tipo de pautas para que al menos quede reflejado el esfuerzo que está haciendo para que bueno, pues también en el taller se alcance una cierta paridad. Respecto al programa de ayuda hasta la Comunidad de Madrid, al que me refería y que hemos estado tramitando con bastante éxito durante todos estos años y que todavía está abierta y que todavía hay presupuesto, independientemente de las elecciones, se están tramitando, son ayudas dirigidas a pymes, por lo tanto, a empresas de menos de 250 trabajadores y que facturan menos de 50 millones de euros al año, pero esto afecta a una gran cantidad de empresas. Con un importe máximo de 10.000 euros por la implantación de medidas de conciliación de vida laboral y familiar. Estas medidas tienen que quedar reflejadas fundamentalmente a través de acuerdos, en el caso de que haya representación del personal, de que haya comité de empresa, en acuerdos con el comité, pero también puede estar en acuerdos individuales con personas concretas de la plantilla. Al menos, como máximo, se necesitaría 4 acuerdos para poder optar a las ayudas. La tramitación es relativamente sencilla, es totalmente a través del canal digital, de la plataforma digital que tiene la Comunidad de Madrid para la gestión de subvenciones. No es una ayuda especialmente engorrosa desde el punto de vista del papeleo, de la burocracia. Y como decía, nosotros hemos tramitado a través de la asociación un número importante durante el ejercicio 20 y la verdad es que se han concedido en un porcentaje altísimo. Por lo tanto, para cualquier duda, os dejo el correo de la asociación y os informaremos a ica@empresariostalcobendas.com y a partir de ahí os podremos facilitar cualquier tipo de información extra que necesitéis. Por mi parte, yo creo que la verdad estamos cumpliendo muy bien el horario porque nuestra idea es que no superara los 40-45 minutos la jornada. No sé si a través del chat, voy a meterme, si tenéis alguna duda o queréis hacer algún comentario, este sería el momento. Fantástico. Yo creo que ha quedado todo bastante claro, Celia. En cualquier caso, repito, ya sabéis que tenéis a la asociación a vuestra disposición para cualquier tipo de duda que tengáis en este campo o en cualquier otro que os pueda afectar a vuestro día a día. Y si te parece, Celia, si no tenemos nada más, te agradezco enormemente tu intervención y agradezco a la presencia bueno, de todas las empresas que han estado aquí también representadas. Aquí parece que hay una pregunta, Felipe. Un mensaje nuevo, qué bien. Vale. Nos pregunta Juan Miguel Pérez Pérez
de cuáles son las principales modificaciones o incluso exigencias dentro del Real Decreto 901 y 902/2020. Celia, no sé si tienes tu información directa sobre concretamente qué modificaciones han supuesto. Ha vuelto Celia, es que se nos había ido. Perdonadme, pero es que se me ha ido la conexión. Disculpad. Sí. Sí, nos preguntaba Juan Miguel sobre, a grandes rasgos, si le podemos informar sobre las modificaciones que han supuesto el Real Decreto 901 y 902, si podemos entrar a ese detalle, si tienes información al respecto, a grandes rasgos. Bueno, a grandes rasgos lo más importante es la auditoría salarial, que hay que hacer de manera previa al diagnóstico. Pero, bueno, eso sería lo más importante. ¿Qué más? La auditoría salarial, como te decía, puede ser interna o externa y hay unas herramientas que ha publicado el Instituto de las Mujeres con las que se puede hacer de manera interna. Y esa salarial, pues claro, exige un nivel de transparencia pues bastante alto. Y luego, fundamentalmente, esa es lo más importante. Esa es lo más importante. Luego, digamos que la implementación de todo el proceso de transparencia desde el primer momento hasta el final, hasta la evaluación, ¿no? A grandes rasgos es eso. Luego hay más detalles y tal, pero sí, pero eso es lo más importante. Parte más central, ¿no? Lo que más afecta a las empresas. Sí. Fenomenal. Pues mira, ha puesto Sandra también el correo por si tenéis cualquier tipo de duda a posteriori o queréis entrar en un caso algo más concreto. Pues aquí estamos. Pues nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Celia. De nada. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos y a todas. Gracias, adiós. Adiós.